Vamos a proseguir ahora con algunos circuitos de aplicación con dispositivos de unión PN o diodos, como son comúnmente conocidos. Todos estos circuitos son tomados y derivados del capítulo 3 del libro de Besat Razavi, Fundamentals of Microelectronics, que está dentro de la bibliografía del curso. Bueno, pensemos en una potencial aplicación, un ejemplo, en el cual el diodo podría resultar de utilidad. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo un dispositivo, un teléfono celular que necesito cargar. Para cargar necesito generar una tensión en CC de 3.5 voltios. ¿Cómo obtengo una tensión equivalente a esos 3.5 voltios en corriente directa de la alimentación que tengo en mi casa, que es de 110 voltios RMS con una oscilación de 60 Hz? Bueno, necesito un dispositivo que me convierta esta señal en corriente alterna en una señal en corriente directa. Puedo utilizar un transformador para escalarla, disminuir estos 110 a un voltaje manejable, 4 voltios RMS. Pero esto no me ayuda a transformar una señal que es alterna, que es variante en el tiempo, en una señal que tenga un valor constante en el tiempo. Pero por lo que hemos estado estudiando y viendo hasta ahora, el diodo puede actuar como una especie de barrera. Sabemos que para tensiones, para determinadas tensiones aplicadas en los bordes del diodo, este se comporta como una especie de cortocircuito, o sea, tenemos un paso de corriente a través del mismo, y para otras tensiones, cuando las tensiones en el ánodo son menores que las tensiones en el cátodo, el diodo se comporta como un abierto, es decir, no tengo conducción. Si lo definimos formalmente, podemos decir que mi diodo producirá una corriente sub X o dejará pasar una corriente sub X en sus bordes si la tensión en el ánodo, en la patita positiva, es mayor que la tensión en el cátodo o la patita negativa. Y que para la condición contraria, cuando la tensión del ánodo sea menor que la tensión en el cátodo, mi diodo se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, que voy a tener dos condiciones. Una condición de conducción directa, ok, esta es la condición de conducción directa, y una condición de conducción en reversa. Y de nuevo les pido disculpas, no tengo un lápiz para escribir de manera un poquito más bonita en la pantalla. O sea, un diodo ideal es aquel que en determinada región, en la región de polarización en inversa, tiene una impedancia equivalente a infinito y una región en la cual, cuando el dispositivo está polarizado en directa, es decir, que V cátodo es mayor que, perdón, que V ánodo es mayor que V cátodo, estaremos en la región de conducción directa. Vean que VD es simplemente la resta de V ánodo menos V cátodo. ¿Okay? Si esto es mayor que V cátodo, V es positiva, resistencia equivalente igual a cero. Si V ánodo es menor que V cátodo, estamos en polarización en inversa y la resistencia equivalente del diodo es infinito. No puedo pasar. Yo puedo conectar los diodos de distintas maneras. Sin embargo, el hecho de tener una función de transferencia como la que hemos mostrado hace que no todas las maneras de conexión sean válidas o funcionales. Por ejemplo, si tengo dos diodos conectados en esta manera, yo puedo producir una corriente, ¿okay?, a través de ellas, simplemente haciendo que VA sea mayor que VB y que esto sea mayor que VC, ¿no? Si es así, yo tengo conducción. En estos casos no hay manera de lograr conducción porque las condiciones para lograr conducción en cada uno de los diodos son contrarias, no hay una contradicción. O sea, si yo hago que VA sea mayor que VB, ¿okay?, yo lograría que D1 conduzca. Pero también tengo que hacer que VC sea mayor que VB. Yo podría acomodar esto de alguna manera práctica, una eléctrica, para lograr lo mismo, pero aún haciendo eso, yo no podría tener conducción porque voy a tener dos corrientes
en sentidos opuestos, lo cual no es posible por las leyes que ya conocemos, ¿no? Que regulan los circuitos eléctricos. Y la misma conducción ocurre acá, bueno, tampoco puedo conectar mis diodos de esta manera. Por otro lado, si los conecto en paralelo, puedo producir algo parecido a esto, ¿verdad? Esta es una condición que se conoce como antiparalelo, ¿ok? Donde siempre tengo conducción en los diodos, sin importar el valor de IVA. Ahora, ¿qué sucede si yo conecto una resistencia con un diodo? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos un circuito con un determinado VA que produce una corriente IA a través de mi diodo, pero tengo una resistencia en serie. ¿Qué sucede cuando VA es menor que cero? Bueno, cuando VA es menor que cero, no logro encender este diodo. ¿Ok? Y en ese caso no hay manera de que circule corriente. ¿Qué sería esta condición de acá? Si VA es menor que cero, es decir, la tensión del ánodo del diodo es menor que la tensión del cátodo, este diodo es un circuito abierto. Y no hay manera, por lo tanto, de que haya conducción de corriente y por lo tanto IA es igual a cero. Si se da el caso contrario, si VA es positivo, es decir, la tensión de ánodo es mayor que la tensión del cátodo en mi diodo, el V ánodo mayor que el V cátodo, que sería esta condición que tengo acá, es posible que exista IA. ¿Y cuánto va a valer IA? Bueno, IA va a ser, ¿okay?, simplemente la relación que conocemos de la ley de Ohm, ¿no? IA va a ser igual a VA, no puso el igual, pero no, sobre R, la ley de Ohm, ¿no? O sea que de alguna manera yo puedo producir circuitos que tienen comportamientos distintos, introduciendo este dispositivo no lineal que hemos definido como diodo. Acá tenemos un caso distinto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tengo un dispositivo conectado con un diodo en esta configuración? ¿Qué sucede cuando Vin es negativo? O sea, la tensión de cátodo es mayor que la tensión de ánodo. Fíjese que en este caso, o sea, que Vin es negativo, este diodo de acá está siempre en abierto. Es decir, que lo que tengo es simplemente un circuito resistivo, ¿ok? Y Vout va a ser igual a Vin, porque en ese caso no habrá corriente, ¿verdad? En ese caso la I que circulará por R1 será 0 y por lo tanto Vout será Vin. Y lo que voy a tener es un circuito que tiene una pendiente igual a 1. Vout va siguiendo a Vin. Hasta que Vout es positivo. En ese caso, mi circuito hace que el diodo se cortocircuite, es decir, que el diodo empiece a conducir. Y en ese caso, Vout, pues está en paralelo con un corto, será igual a 0. Esta sería otra condición interesante, eh, tal vez no muy práctica, pero que ya vamos a ver que tiene cierta utilidad cuando construyamos circuitos. ¿Cuál sería la idea de un rectificador? Bueno, aprovecharnos de algo parecido. Yo puedo utilizar un dispositivo que tenga un diodo, utilizar un dispositivo diodo en serie con una fuente, tal que el mismo solo conduzca cuando Vin es mayor que 0. Porque en ese caso, mi dispositivo, mi diodo estará encendido y me dejará pasar la señal de entrada, lo cual no será posible cuando Vin sea negativo. O sea, en ese caso voy a cortar el ciclo negativo, el semiciclo negativo de mi señal, y obtengo lo que se conoce como una señal rectificada. La función de transferencia de este circuito es esta que tenemos acá, ¿ok? Donde voy a tener conducción solo para el caso en que Vin sea mayor que 0. ¿Okay? En este caso, que sería la conducción indirecta, en esta región, ¿verdad?, se me va a cumplir que Vin es mayor que 0. Y tengo conducción. O sea que yo puedo hacer pasar, si pongo una resistencia acá, que es el circuito que tenemos en este lado, puedo hacer pasar corriente hacia esa resistencia de carga siempre y cuando Vin sea mayor que 0. Ese es el principio fundamental del diodo como rectificador. ¿Existe un dispositivo que yo pueda utilizar? Aquí estoy repitiendo la diapositiva, disculpen, para generar esto. Bueno, sí existe.
Ahora, antes de pasar a esa diapositiva, pensemos en lo siguiente. ¿Es la tensión que tengo aquí una tensión en CC? No exactamente, fíjense usted que es una tensión que está variando igualmente en el tiempo. O sea, todavía no hemos llegado a una tensión de corriente, digamos, directa, tal cual la conocemos. Sin embargo, vean que ya esta tensión tiene un valor medio, un valor promedio que se puede calcular simplemente, pues aquí me falta un dt, ¿verdad? Qué vergüenza. ¿Ok? Simplemente calculando esta integral, o sea, integrando en el periodo en que tenemos señal y calculando el valor medio de esa integral, ¿ok? Durante este periodo. Ahora, existe un circuito o un dispositivo que me permita hacer esto. Vamos a definirlo. No, luego vuelvo a ahí tengo un errorcito en la diapositiva, tenía que haber movido esa para abajo. Sí existe, ya lo conocemos, ¿verdad? Tenemos un dispositivo que se comporta algo bastante parecido a lo que conocemos o lo que hemos definido como el diodo ideal. Y es la unión PN. Recuerden que esta es la expresión para, o mejor dicho, la forma de onda para la expresión que hemos definido como la corriente por un diodo real, o sea, para un diodo de una unión PN, que recordarán ustedes ser igual a una corriente de saturación en reversa por una exponencial de la unión o la tensión que existe entre la juntura sobre phi t. Recuerden que aquí estoy simplificando un término a la menos 1 que no estoy colocando. O sea que ya existe algo. Ahora, como esta tensión, pero mejor dicho, esta corriente tiene una forma exponencial, yo sé que para altos valores de VJ, esto pues prácticamente tiende a ser algo así. Vean, lo voy a tratar de dibujar de una manera un poquito más. Esta tensión exponencial crece rápidamente, ¿verdad? Crece rápidamente. Y llega un momento en que prácticamente está pendiente de casi infinita. Yo puedo entonces aproximar este modelo teórico, pero que es difícil de manejar, por un modelo un poco más práctico, que es el que se conoce como el modelo constante del diodo, donde yo voy a suponer que para un determinado V de on, mi diodo va a actuar como un corto, es decir, va a tener una pendiente I de versus B de infinita, y que para tensiones debajo de este V de on, mi diodo va a ser un circuito abierto. ¿Y cómo puedo modelar esto? Bueno, puedo utilizar dos circuitos equivalentes. Para esta región puedo suponer que lo que tengo es simplemente el circuito en abierto con una batería en serie que no está actuando, igual a V de on. Y para la otra zona puedo suponer que lo que tengo es simplemente un dispositivo que está en corto conectado en serie con una resistencia. ¿Y este V de on qué será? Bueno, puede ser simplemente una aproximación, ¿verdad? De la tensión, ¿ok? eh, extrapolando, digamos, de los máximos de corriente que tengo aquí hacia OSV de ohm. Que generalmente, por lo que hemos visto, ¿verdad? Ya hemos analizado de esta expresión, tiende a ser algo muy similar al potencial interno que tiene la unión PN. O sea, esto andará alrededor de los 0.7, 0.75 voltios, por ejemplo, para un diodo típico de silicio.